Sean, todos bienvenidos a un nuevo video. Lo que están a punto de ver es un viaje a las profundidades de lo desconocido. Un iceberg de los misterios más grandes y perturbadores de la humanidad. Como saben, un iceberg solo muestra una pequeña fracción de su masa sobre la superficie, mientras que la inmensa mayoría permanece oculta en las oscuras y heladas aguas. De la misma forma, exploraremos los enigmas que han desafiado a nuestra especie. Comenzaremos en la superficie, con aquellos misterios que quizás ya conocen, que han sido contados en libros y documentales, pero que no por ello dejan de ser fascinantes y aterradores. Pero eso es solo el comienzo, mis queridos amigos. A medida que descendamos, cada nivel nos llevará más y más profundo, a lugares donde la lógica se quiebra y la realidad se vuelve difusa. Pasaremos de las leyendas populares a los incidentes inexplicables, de los textos indescifrables a los experimentos secretos que los gobiernos niegan con vehemencia. En cada capa de este iceberg se esconde una verdad que nos elude, una pregunta que nos atormenta como especie. ¿Estamos solos? ¿Qué fuerzas operan más allá de nuestra comprensión? ¿Qué secretos nos oculta nuestra propia historia? Les pido que me acompañen en este descenso. Abran sus mentes y prepárense para cuestionarlo todo, porque les aseguro que lo que se encuentra en el fondo de este iceberg, en la oscuridad más absoluta, cambiará para siempre su percepción del mundo y de nuestro lugar en el universo. Quédense hasta el final, porque los secretos más impactantes, los más profundos y escalofriantes, aguardan en el abismo. No se muevan de sus asientos. El video comienza ahora. En la primera capa de nuestro iceberg, en la superficie visible para todos, encontramos un misterio que se ha convertido en leyenda, un nombre que resuena con ecos de desapariciones y fenómenos inexplicables: el Triángulo de las Bermudas. Esta región, delimitada imaginariamente entre las costas de Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, ha sido el escenario de incontables historias de barcos y aviones que se desvanecieron sin dejar rastro. Desde el famoso Vuelo 19, una escuadrilla de 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos que desapareció en 1945, hasta cargueros gigantescos como el USS Cyclops. El Triángulo se ha ganado a pulso su reputación como un vórtice de lo desconocido, un lugar donde las leyes de la física parecen no aplicar, un cementerio acuático en el corazón del Atlántico. Las teorías que intentan explicar estos sucesos son tan variadas como fascinantes. Algunos científicos, los más escépticos, argumentan que no hay ningún misterio en absoluto. Señalan las condiciones climáticas extremas de la zona, como huracanes repentinos y la corriente del Golfo, así como la posibilidad de errores humanos y fallas mecánicas. Sugieren que el número de incidentes no es estadísticamente mayor que en otras partes del océano con un tráfico similar. Pero estas explicaciones, aunque lógicas, se sienten vacías, insuficientes para muchos. No logran acallar la inquietud que provocan las historias de brújulas, que giran sin control, y equipos que dejan de funcionar súbitamente antes de que el silencio se lo trague todo. Otras teorías, sin embargo, se aventuran en el terreno de lo paranormal y lo extraordinario. Se habla de portales a otras dimensiones, agujeros de gusano que se abren y se cierran caprichosamente en medio del océano, secuestrando a sus víctimas y llevándolas a lugares o tiempos desconocidos. Hay quienes postulan la existencia de una tecnología atlante sumergida, cristales de energía que, aún activos después de milenios, interfieren con la navegación moderna, causando estragos. Y por supuesto, no podemos ignorar la hipótesis extraterrestre. La idea de que una base alienígena submarina opera en la zona, utilizando el Triángulo como su coto de caza, o como un punto de entrada a nuestro planeta. Sea cual sea la verdad, el Triángulo de las Bermudas permanece como un poderoso símbolo de nuestro miedo al océano y a lo que se oculta en sus profundidades. Es la personificación de lo inexplicable, un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología, todavía hay lugares en nuestro propio mundo que no podemos controlar ni comprender del todo. Un misterio de la superficie, sí, pero uno que nos invita a sumergirnos más profundo en busca de respuestas. Y eso, mis queridos amigos, es exactamente lo que haremos. Descendemos un poco más en nuestro iceberg, dejando atrás el océano para adentrarnos en las áridas y desoladas pampas del desierto de Nazca, en el sur de Perú. Aquí,
grabado sobre la superficie terrestre como un mensaje para los dioses, se encuentra uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Cientos de figuras gigantescas, conocidas como geoglifos, que solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde el aire. Hablamos de diseños que van desde simples líneas y formas geométricas hasta complejas representaciones de animales como el colibrí, el mono, la araña y el cóndor, trazados con una precisión matemática que resulta, francamente, asombrosa para una cultura que existió hace más de 2000 años. La pregunta que ha atormentado a investigadores y soñadores por igual es doble. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo pudo la cultura nazca, sin la capacidad de volar, diseñar y ejecutar estas figuras a una escala tan monumental, manteniendo sus proporciones perfectas a lo largo de cientos de metros? La técnica en sí parece simple. Retiraron las piedras rojizas de la superficie para dejar al descubierto el suelo más claro que se encuentra debajo. Pero la planificación, la visión necesaria para crear algo que solo puede ser visto desde el cielo, es lo que desafía nuestra comprensión. Es un lienzo de kilómetros de extensión, cuyo verdadero significado se ha perdido en las arenas del tiempo. Las hipótesis sobre su propósito son un campo fértil para la especulación. La teoría más aceptada en el mundo académico, propuesta por la matemática alemana Maria Reiche, quien dedicó su vida a estudiar y preservar las líneas, es que se trataba de un gigantesco calendario astronómico. Las líneas apuntarían a la salida y puesta de estrellas y constelaciones importantes, marcando solsticios y equinoccios, ayudando a los Nazca a predecir las estaciones y a regular sus ciclos agrícolas en un entorno tan hostil. Una proeza de ingeniería y astronomía que demuestra un conocimiento del cosmos muy avanzado para su época. Pero como siempre ocurre con los grandes misterios, existen teorías más inquietantes. La más famosa, popularizada por el escritor Erich von Däniken, sugiere que las líneas no eran para los dioses, sino para visitantes de otros mundos. Eran, según esta idea, pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, señales para guiar a los antiguos astronautas que visitaron la Tierra en el pasado. Otros creen que eran caminos ceremoniales, rutas sagradas que los chamanes recorrían en estados de trance para conectar con el mundo espiritual. Sea cual sea la verdad, al sobrevolar el desierto de Nazca, uno no puede evitar sentir una profunda sensación de asombro y misterio, al contemplar estos mensajes silenciosos grabados en la tierra, esperando a que alguien finalmente descifre su verdadero propósito. Nos sumergimos más allá de los misterios visibles en la tierra y el mar, para adentrarnos en las profundidades de la leyenda y el mito. En este nivel yace un nombre que ha capturado la imaginación de la humanidad durante más de 2 milenios, la Atlántida. La historia, como muchos saben, nos llega a través de los diálogos de Platón, el gran filósofo griego. Él la describió como una potencia naval formidable, una isla-continente situada más allá de las columnas de Hércules, es decir, del estrecho de Gibraltar. Era una civilización de una riqueza y un poderío tecnológico y militar sin precedentes, con una capital de anillos concéntricos de tierra y agua, y un templo a Poseidón cubierto de oro y plata, una utopía de poder y esplendor. Pero como en toda gran tragedia griega, el orgullo precedió a la caída. Según el relato de Platón, los atlantes se volvieron corruptos y codiciosos. Su arrogancia los llevó a intentar conquistar Atenas y el resto del mundo conocido. Sin embargo, fueron derrotados por los antiguos atenienses, y como castigo divino por su soberbia, los dioses desataron su furia. En un solo día y una noche de infortunio, violentos terremotos y maremotos hicieron que la gran isla de la Atlántida se hundiera para siempre bajo las olas del mar, desapareciendo de la faz de la tierra y convirtiéndose en un recuerdo, una advertencia. La pregunta que ha perdurado a través de los siglos es: ¿fue la historia de Platón una simple alegoría, una fábula moral para advertir sobre los peligros del poder y la corrupción? ¿O estaba describiendo un lugar real, una civilización perdida cuya memoria sobrevivió a través de generaciones? Durante siglos, la Atlántida fue considerada puramente un mito. Sin embargo, en la era moderna, la búsqueda de la ciudad perdida se ha convertido en una obsesión para exploradores, arqueólogos y soñadores. Se ha buscado en todas partes, en el Mediterráneo, asociándola con la erupción volcánica que destruyó la civilización minoica en la isla de Santorín, en el Atlántico, cerca de las Azores o las Bahamas, e incluso en lugares tan dispares como la Antártida o América del Sur.
Cada pocos años surgen nuevas evidencias, formaciones rocosas submarinas que parecen demasiado geométricas para ser naturales, como el famoso Camino de Bimini, o anomalías en mapas de sonar que sugieren estructuras artificiales en el lecho marino. Aunque hasta hoy no se ha encontrado ninguna prueba concluyente, la leyenda de la Atlántida se niega a morir. Representa nuestro anhelo colectivo por un pasado glorioso, una edad de oro perdida. Es el arquetipo de la civilización caída, un recordatorio de que incluso las más grandes potencias pueden ser borradas de la historia, dejando tras de sí solo un eco, un misterio sumergido en las profundidades más oscuras del océano y de nuestra memoria. Dejamos las leyendas sumergidas y nos adentramos en un misterio tangible, un objeto que puedes ver y tocar, pero cuyo secreto permanece tan sellado como una tumba. Nos encontramos con el manuscrito Voynich, este códice, que data de principios del siglo XV, según la prueba del carbono. 14 es quizás el libro más misterioso del mundo. Se encuentra en la Biblioteca Beinecke, de manuscritos y libros raros de la Universidad de Yale, y a simple vista, parece un herbario o un texto de alquimia medieval. Sus páginas de vitela están llenas de ilustraciones de plantas que no existen en la naturaleza, diagramas astrológicos y cosmológicos de una complejidad extraña y dibujos de mujeres desnudas, bañándose en extraños sistemas de tuberías interconectadas. Pero lo verdaderamente desconcertante del manuscrito no son sus ilustraciones, por extrañas que sean, sino su texto. Está escrito en un alfabeto completamente desconocido, un sistema de escritura que no se parece a ningún otro en la historia de la humanidad. Cientos de criptógrafos, tanto aficionados como profesionales, incluyendo a los mejores descifradores de códigos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, han intentado en vano romper su cifrado. Todos han fracasado. El texto sigue patrones lingüísticos, parece tener una estructura y una sintaxis, pero hasta el día de hoy, ni una sola palabra ha sido descifrada con certeza. Es un lenguaje que nadie puede leer, un mensaje que nadie puede entender. Las teorías sobre su origen y contenido son un laberinto de especulaciones. Algunos creen que es un texto cifrado que contiene conocimientos prohibidos, quizás de alquimia, magia o medicina, escrito en un código tan perfecto que ha resistido todos los intentos de ser roto. Otros sugieren que no es un cifrado en absoluto, sino un lenguaje natural desconocido, o un lenguaje artificial, creado con un propósito específico que se ha perdido. Hay quienes postulan que fue obra de un genio solitario, un Leonardo da Vinci desconocido, o incluso que tiene un origen extraterrestre, un compendio de conocimiento de otro mundo. Sin embargo, también existe una teoría más prosaica, y para muchos, decepcionante, que el manuscrito Voynich no es más que un elaborado engaño. Una farsa creada en la Edad Media para estafar a algún coleccionista rico, un galimatías sin sentido, diseñado para parecer profundo y misterioso. El problema con esta teoría es el inmenso esfuerzo que habría requerido crear un texto tan largo y estructuralmente consistente. ¿Quién dedicaría tanto tiempo y recursos a una broma? El manuscrito permanece en silencio, guardando su secreto. Es un enigma encuadernado, un desafío directo a la inteligencia humana. Un libro que nos mira desde el pasado y se ríe de nuestra incapacidad para comprenderlo. Nos sumergimos ahora en las heladas y desoladas profundidades de los montes Urales, en la Rusia de 1959. Aquí, en la ladera de una montaña conocida por el pueblo indígena Mansi como Kholat-Syakhl, o la montaña de la muerte, ocurrió uno de los misterios más escalofriantes e inexplicables del siglo XX, el incidente del Paso Dyatlov. 9 excursionistas soviéticos, todos jóvenes, experimentados y liderados por Igor Dyatlov, se embarcaron en una expedición de esquí. Nunca regresaron. Cuando el equipo de búsqueda finalmente encontró su campamento semanas después, lo que descubrieron fue el comienzo de una pesadilla que desafía toda explicación lógica. La tienda de campaña estaba rasgada desde adentro, como si sus ocupantes hubieran huido presas de un pánico ciego y absoluto. Abandonaron todas sus pertenencias, su ropa de abrigo, sus zapatos, y corrieron descalzos hacia el bosque en medio de una noche gélida, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Los cuerpos fueron encontrados dispersos en los alrededores. Los 2 primeros, junto a los restos de una fogata, estaban vestidos solo con su ropa interior. Otros 3 fueron hallados más lejos,
en posiciones que sugerían que intentaban regresar al campamento. Pero los últimos 4 cuerpos, descubiertos meses después en un barranco, son los que sellaron el horror de este misterio. Estos últimos excursionistas presentaban heridas internas devastadoras. Uno tenía el cráneo fracturado, otros 2 tenían las costillas destrozadas, pero sin signos externos de trauma, como si hubieran sido sometidos a una presión inmensa. A una de las mujeres, Lyudmila Dubinina, le faltaban la lengua, los ojos y parte de los labios. Para añadir más extrañeza al asunto, se encontraron rastros de radiactividad en la ropa de algunas de las víctimas. La investigación oficial soviética concluyó crípticamente que los excursionistas murieron a causa de una fuerza natural irresistible y desconocida. El caso fue cerrado y clasificado. Las teorías para explicar esta tragedia son un abanico de horrores. ¿Fue una avalancha? Los investigadores en el lugar no encontraron signos de una, y las heridas no son consistentes. ¿Un ataque de la tribu local Mansi? No había huellas de otras personas ni signos de lucha. ¿Pánico inducido por infrasonidos? ¿Un fenómeno natural que puede causar un terror irracional? Es posible, pero no explica las heridas masivas. Otras teorías se aventuran en lo paranormal. Un encuentro con un yeti ruso, el Menk, o un ataque de una entidad desconocida. Y por supuesto está la teoría de un encubrimiento militar. ¿Se toparon los excursionistas con una prueba de armas secretas soviéticas? ¿Fueron testigos de algo que no debían ver? La verdad sobre lo que obligó a 9 expertos a rasgar su tienda desde dentro y correr hacia una muerte segura en la nieve sigue congelada en el tiempo, en la montaña de la muerte. Descendemos a las profundidades más turbias, a un nivel donde la historia se mezcla con la conspiración y la ciencia ficción. Aquí encontramos la leyenda del experimento Filadelfia. Según los relatos, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, el 28 de octubre de 1943, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento ultrasecreto en los astilleros navales de Filadelfia. El objetivo era aterradoramente ambicioso: utilizar una aplicación de la teoría del campo unificado de Albert Einstein para hacer que un barco de guerra, el destructor de escolta USS Eldridge, fuera invisible al radar enemigo. Pero algo, según la leyenda, salió terriblemente mal. La historia cuenta que cuando activaron los potentes generadores electromagnéticos a bordo del Eldridge, no solo desapareció del radar, sino que se volvió literalmente invisible a simple vista, envuelto en una extraña neblina verdosa. Pero el horror no terminó ahí. El barco no solo se desvaneció de Filadelfia, sino que supuestamente fue teletransportado instantáneamente a más de 300 kilómetros de distancia, al puerto de Norfolk, en Virginia, donde fue avistado por la tripulación de otro barco durante unos minutos. Luego, desapareció de nuevo y reapareció en Filadelfia, de vuelta en su punto de partida. Un salto instantáneo a través del espacio-tiempo. Las consecuencias para la tripulación fueron, según los relatos, catastróficas y grotescas. Al rematerializarse el barco, algunos marineros estaban fusionados físicamente con la estructura metálica del buque, atrapados para siempre entre dos mundos. Otros sufrieron graves quemaduras o simplemente se desvanecieron y nunca más fueron vistos. Los supervivientes quedaron con secuelas psicológicas devastadoras, locura, o la aterradora capacidad de volverse invisibles y visibles de forma intermitente y sin control. Era como si el tejido mismo de su realidad se hubiera desgarrado, dejándolos permanentemente dañados. La Marina de los Estados Unidos ha negado categórica y consistentemente que este experimento haya tenido lugar. Afirman que es una farsa total, un engaño que se originó a partir de las cartas de un hombre llamado Carlos Allende, o Carl Allen, un marino mercante con un historial de inestabilidad mental. Los registros oficiales muestran que el USS Eldridge nunca estuvo en Filadelfia en esa fecha. Sin embargo, la historia se niega a morir. Es demasiado poderosa, demasiado seductora. Apela a nuestra fascinación por la ciencia prohibida y los encubrimientos gubernamentales. ¿Fue realmente una farsa? ¿O es una de las negaciones más exitosas de un experimento que abrió una puerta que nunca debió ser abierta? La verdad, si es que existe, está clasificada en los archivos más profundos del secretismo militar. Hemos llegado al fondo del iceberg, al misterio más profundo, el más fundamental y quizás el más perturbador de todos. No es un lugar ni un objeto ni un evento histórico.
Es una pregunta que reside en el núcleo mismo de nuestra existencia, el origen de la conciencia humana. ¿De dónde viene esa voz dentro de tu cabeza? ¿Qué es esa sensación de yo? Esa percepción subjetiva de ser, de pensar, de sentir, de experimentar el mundo. Este no es un misterio que se pueda resolver con arqueología o criptografía. Es el enigma último, el llamado problema difícil de la conciencia. Desde un punto de vista puramente biológico, el cerebro es una máquina increíblemente compleja. Una red de miles de millones de neuronas disparando señales eléctricas, un procesador de información de una potencia asombrosa. La ciencia puede explicar cómo vemos el color rojo, cómo el cerebro procesa las ondas de luz y las convierte en señales neuronales. Pero no puede explicar por qué tenemos la experiencia subjetiva de ver rojo. ¿Por qué no somos simplemente zombies filosóficos, autómatas biológicos, que procesan información y reaccionan a estímulos sin ninguna experiencia interna? ¿En qué punto de la evolución un conjunto de reacciones químicas se convirtió en un yo? Las teorías son tan vastas como la filosofía y la ciencia misma. Algunos neurocientíficos creen que la conciencia es una propiedad emergente de la complejidad del cerebro, como la humedad es una propiedad emergente del agua, algo que simplemente sucede cuando el sistema alcanza un cierto nivel de interconexión. Otros, como Roger Penrose y Stuart Hameroff, proponen teorías más exóticas, sugiriendo que la conciencia surge de procesos cuánticos que ocurren dentro de los microtúbulos de las neuronas, conectándonos de alguna manera con la estructura fundamental del universo. Y luego están las implicaciones más profundas y aterradoras. Si la conciencia no es simplemente un producto del cerebro, ¿qué es? ¿Es un campo fundamental de la realidad, como la gravedad o el electromagnetismo que el cerebro simplemente sintoniza como una radio? ¿Podría existir la conciencia independientemente del cuerpo físico? Esta pregunta nos lleva directamente a los misterios del alma, de la vida después de la muerte, de la naturaleza misma de la realidad. El origen de la conciencia es el misterio del que nacen todos los demás misterios. Es el fantasma en la máquina, el espectador silencioso detrás de nuestros ojos, y entenderlo sería, quizás, el último y más grande logro de la humanidad, o el descubrimiento más aterrador. Y así, emergemos de las profundidades, de vuelta a la superficie. Hemos viajado desde las aguas turbulentas del Triángulo de las Bermudas hasta el enigma último de nuestra propia mente. Hemos visto que por cada respuesta que encontramos, surgen 10 nuevas preguntas, cada una más profunda y desconcertante que la anterior. Estos misterios no son solo historias para entretenernos o asustarnos. Son reflejos de nuestras limitaciones, de nuestra curiosidad insaciable y de nuestro eterno anhelo por comprender el universo y nuestro lugar en él. Son las grietas en el edificio de nuestra realidad, que nos recuerdan constantemente lo poco que realmente sabemos. Ahora quiero escucharlos a ustedes. De todos los niveles de este iceberg que hemos explorado, ¿cuál es el que más les intriga? ¿Cuál es el misterio que les quita el sueño por la noche? ¿Es el horror tangible del paso Dyatlov, el enigma intelectual del manuscrito Voynich, o la profunda pregunta filosófica sobre la conciencia? Dejen sus opiniones y sus propias teorías en la caja de comentarios. Me fascina leer lo que piensan, porque en la discusión colectiva, a veces, podemos vislumbrar una nueva luz en la oscuridad. Si este viaje a lo desconocido les ha parecido tan fascinante como a mí, les pido que dejen su like y, lo más importante, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Hay muchos más icebergs por explorar, muchos más misterios por desenterrar, y no querrán perderse ni un solo descenso a lo inexplicable. Les agradezco de corazón por haberme acompañado hasta el final de este largo y oscuro viaje. Mi nombre es Brisa Fresh, y les deseo a todos buenas noches.